Fue muy importante en mis comienzos en la dictadura, cuando estaba en Continental, en Radio Continental, saber opinar con los silencios. Sabía calzar los silencios de manera justa como para que el oyente sintiera la complicidad. Fue clave en mi carrera el momento de conducir Sin Anestesia por Radio Belgrano. Creo que aquel equipo fue, y hasta sería hoy, irrepetible. Fue muy fuerte personalmente, me refiero a no solo profesionalmente, si es que esto se puede escindir. Haber emocionado a Fidel Castro con la pregunta de cuál era su próxima utopía en la cumbre iberoamericana de Bariloche de mediados de los 90. Y fue y es muy fuerte para mí poder demostrar que además del periodismo ejerzo la seducción locutiva, haciendo un programa de boleros o sabiendo pisar un tema musical en la radio. El rigor con el que encaro las cosas, la obsesión. Supongo que es una palabra que le dispensás a Videla, a Macera, a los milicos. Amo a Buenos Aires, amo a los perros, a Boca y amo a gente que me reservo contar. Creo que está subvalorado el hecho de escribir bien. El tipo de influencia que tienen los programas de Chimentos y la televisión en general y algunos periodistas en particular. Pongámosle que mi adoración por el Cabernet Sauvignon. Pablo. ¿Qué es el periodismo, Eduardo? Cada vez más el periodismo es una forma de ejercer el poder político. ¿Cómo cada vez más? ¿Por qué cada vez más? Porque había una imagen condescendiente con una etapa en la que se podía pensar en grupos que no estaban intersticiados, empujados, compelidos a incidir en la política de una manera directa, con negocios concretos. Si vos pensás en la década en las décadas del 60, del 70, por lo menos en términos de radio y de TV, está muy claro que había dueños, propiedades unipersonales, pero no había la pretensión de incidir directamente en la política institucional y en los negocios de la política. García, Romay... García, Romay, la señora de Noble con su Clarín no había llegado Nieto, no habían llegado a abarcar lo que era la totalidad de un negocio. Para mí hay dos momentos clave. Uno es la etapa multimediática que arranca con Menem en los 90. Todos pueden ser dueños de todo. Cosa que venía ocurriendo y se manejaba a través de testaferros, pero que no tenía la dimensión que pasó a tener en los 90. Entonces, para recordarle a la gente, digo, Clarín, que lo cito solo como ejemplo, no para usarlo de cabeza de turco. Puede ser dueño de radios, puede ser dueño de canales, de señales de cable y así sucesivamente. Cuando pasás a ser un multimedio, necesariamente te empieza a importar el negocio del poder y la influencia que podés llegar a tener en el ejercicio político,
para el logro de conquistas que tengan que ver con tu negocio. Pero la etapa clave es cuando de la cosa multimediática se pasa a la megacorporativa. Las megacorporaciones no son megacorporaciones de multimedios. Tienen multimedios, tienen industria del entretenimiento, tienen extracción de petróleo offshore, tienen lo que se te ocurre. Tienen. Sí, claro. Por lo tanto, la información es cada vez más una mercancía. Nunca había ocurrido de esa manera. La vieja imagen del periodista liberal, investigador, Sí. Sherlock Holmesco, es una imagen en desuso, porque está muy ligado eso a la probabilidad de que vos puedas insertar una investigación, incluso una columna, de acuerdo a los intereses del medio en el que trabajás. Siempre fue así, pero ahora está más acentuado. Ahora, cuando vos arrancaste, Sí. cuando, en realidad antes de arrancar, cuando surge tu deseo de hacer periodismo, Sí. ¿tenías esa imagen? Sí, tenía la imagen del periodismo como factor de poder. En primer lugar, por una razón personal, si querés. Yo nunca dejé de pensar en que quería ser locutor y periodista para cambiar el mundo. En alguna medida esa épica se ha perdido, ese sentido épico se ha perdido. Yo empiezo a trabajar en Radio Continental en el 70, muy pendejo, en el 7, perdón. Entro al informativo de Radio Continental, donde se nucleaban las mejores plumas de la sintaxis radiofónica de la época, donde están mis maestros de cómo escribir para radio, que son nombres que al gran público no le dirían nada, pero que para mí fueron importantes al momento de saber cómo tenés que escribir, con qué tipo de prosa para no ahogarte, con qué tamaño de párrafo, con qué capacidad de sinonimia, etcétera, etcétera, etcétera. Continental estaba en manos de un directorio donde había representación de intereses gauchócratas, camperos, etcétera, o campestres, y Fuerza Aérea. La directora era una suerte de nazi liberal, lo digo así se entiende rápido. Nazi liberal, caramba. Sí, la señora Elizabeth Vigana de Udacchiola, a la que le gustaba la pimienta y que se juntaba habitualmente con los milicos y charlaban y hablaban de los columnistas que tenía y demás. Pero yo siempre tuve claro que ese era el poder, pero no era un poder comercial en el sentido estricto de la palabra, para incidir para la conquista de negocios. Era el poder en ese momento milico de la Fuerza Aérea en particular, con retirados de la Fuerza Aérea, que estaba enquistado en Radio Continental. ¿Para incidir en qué? Bueno, en aquel momento era una incidencia íncita, porque naturalmente se trataba de bajar determinado tipo de línea, con la particularidad de que la señora de Udacchiola dejaba jugar con márgenes que en otras emisoras no, porque formalmente era una emisora privada, como era Rivadavia. Y ahí yo empiezo haciendo flashes informativos. Yo laburaba en el informativo de Continental a la madrugada y siempre laburé permanentemente en lugar de ser como la mayoría de los suplentes o de los pibes que iban a una radio, hacían la suplencia, volvían y... No, yo siempre en Continental. Y por diferentes circunstancias, Magdalena me venía escuchando, hacía el programa con el gordo Uberman cuando estaba a primera hora de la mañana, me venía escuchando, escuchaba al pendejo que hacía el programa, el que conducía virtualmente el informativo de Continental de 6 a 7, pidió que yo la reemplazara a Magdalena cuando ella viajaba, y un día me ofrecen tener el programa propio de fin de semana, porque yo me había destacado, con Liliana Daunes, en prácticamente las madrugadas, 6 a 8, 7 a 9, un poquito más de la madrugada, de los fines de semana, para hacer un programa de pasatiempo, programa de servicio se llamaba. ¿De servicio? Sí, Ah, programa de estaba servicio blanqueado se le llamaba quedan en el cine, salidas, turismo de fin de semana, etc. Creo que un gran mérito nuestro fue avivarnos
de que se podía abrir la mano como para empezar a colar opiniones que fuesen críticas, porque en el 80 se había producido, para mí, el gran quiebre comunicacional de la dictadura. Se cae el BIR. El BIR era el Banco de Intercambio Regional, uno de cuyos asesores era el amigo Mariano Grondona. Eso le pega un golpe acá a la fantasía clase mediera del 1 a 1. Después viene Tocó el el Banco de bolsillo, los digamos. Exactamente. Yo sabía que ahí había un hueco, por ahí te podías colar. Y en diciembre se había producido, diciembre del 81, se produciría el cambio de Viola por Videla. Los comandantes habían cambiado eso. Y eso, ¿sabés qué fue? El intento de brasileñizar la dictadura.